Muy buen día para todos y todas, para mis compañeras, compañeros, para el profesor, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como ejercicio del foro, vamos a hablar sobre el concepto de lo que es aprendizaje y de las teorías de aprendizaje, ya en el marco del espacio académico Teorías del Aprendizaje. Quien les habla es Juan Pablo Ramírez Hidalgo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Entonces vamos a hablar sobre el concepto muy preciso, de forma muy rápida, y las teorías del aprendizaje que nos conciernen en el campo de la educación. Tengamos presente que en el campo de la educación, como actores pedagógicos, como actores educativos, tenemos en cuenta de que la educación se transforma todo el tiempo, y cuando se transforma todo el tiempo también hay una transformación en el aula, y esa transformación en el aula, a partir de que sea, a partir de esas formas, de esas maneras como nosotros llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, que le permite al estudiante que poder aprender e interactuar con el entorno a partir de unas capacidades, competencias, aptitudes, valores y demás que complementan la parte educativa y la parte de la formación en el conocimiento. Ya así vamos de manera muy precisa qué es el aprendizaje. Gallardo y Camacho en el 2008 lo definen de manera muy precisa para mí, desde mi postura, que el proceso de aprendizaje implica un cambio a partir de la experiencia del estudio, es decir, a partir de esas experiencias significativas, de los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y coaprendizaje en el aula, entre pares, entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, entre docente-docente, que le permite al ser humano, tanto el docente como el estudiante, desarrollar, adquirir, fortalecer habilidades, capacidades, competencias, destrezas, actitudes que le permiten desenvolverse en el contexto y que puedan dar respuesta a algunas problemáticas o situaciones o dinámicas que requieran unas ciertas actitudes o competencias. Chonk en el 2012, también es muy asertivo en ello, propone que el aprendizaje conlleva un cambio perdurable en la conducta y en la capacidad de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese proceso y esa experiencia significativa que uno lleva en los procesos de aprendizaje y en el aula de clase a partir de ejercicios, tareas, talleres, hay un cambio en la actitud y en el comportamiento del estudiante. ¿Y cómo es ese cambio, esa actitud? Que ya posee el conocimiento y cómo lo puede empezar a desarrollar en el aula de clase, en el contexto educativo, social, familiar y cultural. Ya Gallardo y Camacho en el 2008 nos proponen y nos explican de manera muy concisa esos tipos de aprendizaje. Existe el aprendizaje por descubrimiento, que esta parte a partir de la construcción autónoma del conocimiento, es decir, cuando es de forma como guiada con el docente, pero pues también el estudiante tiene cierta autonomía. Hablamos del proceso, el aprendizaje mecánico, cuando realmente es como muy memorístico, como que aprendo la información que se está impartiendo y que se pueda aplicar en el contexto. Ya es el aprendizaje significativo, entonces surge a partir de ese conocimiento previo del estudiante y lo relaciona con el nuevo conocimiento en articulación entre lo que yo ya sé y lo que puedo aprender. Habla también desde el aprendizaje por recepción, cuando se presenta el conocimiento y se va a enseñar desde su forma final. Desde como digamos retroalimentar toda la parte de lo que se ha visto y presentarlo de una forma ya final y específica. Cuando hablamos desde el aprendizaje repetitivo, entonces la situación es cuando los contenidos no presentan algún tipo de cambio variable, es como muy homogénea y conlleva que realmente no haya como una similización o que de pronto el estudiante no pueda como focalizarle de pronto una problemática muy real, muy contextual al lugar donde se encuentra. Ya cuando hablamos desde el aprendizaje reproductivo, entonces se produce mediante esa aplicación de destrezas adquiridas, de esas situaciones problemáticas que se puedan presentar, pero también los autores nos comentan de que puede ser considerado como un proceso de no aprendizaje. Ya cuando hablamos desde el aprendizaje productivo, entonces este conlleva a que se plantea, se organiza de manera conceptual y perceptiva un proceso de aprendizaje y que no se limita solamente a implementar como conocimientos, sino como una regulación entre lo que es manera como cíclica, como que una cosa me lleva a la otra. Ya el aprendizaje restringido nos habla y se dice que sea mediante la adquisición de información específica del contexto, lo que permite una construcción y un condicionamiento clásico y operante. Ya hablando desde el aprendizaje amplio, entonces habla desde la evidencia, desde un progreso y un proceso cualitativo que conlleva un equilibrio entre el aprendizaje y el conocimiento, o sea, lo que yo aprendo con el conocimiento adquirido, el aprendizaje por representación, esto más va al vocabulario, las formas como se van estructurando esas relaciones sociales también, si lo hablamos desde el contexto entre pares, el aprendizaje de conceptos, entonces eso implica la relación entre hechos, conceptos, fenómenos, atributos, que permiten relacionarlos con el conocimiento y el aprendizaje de proposiciones. Cuando hablamos de aprendizaje de proposiciones, entonces habla desde esa forma cómo se adquiere y emergen las nuevas ideas, esos pensamientos, esas formas cómo las puedo desenvolver en el contexto y cuándo se pueden articular entre dos o más conceptos mediante la construcción del conocimiento. Es decir, hablamos de educación física, lo que es driblar y lanzar. Puede verse desde ese campo cuando se habla sobre aprendizaje de proposiciones. Ya hablando de qué son las teorías del aprendizaje, entonces Schonk en el 2012 nos expone como las tres grandes,
que son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo. Estas teorías del aprendizaje son como prácticas y las propone como prácticas que permiten complementarse entre el proceso educativo y la teoría del aprendizaje entre sí, y que lo que permite también es comprender y identificar ese estudio del origen, los límites de los métodos de la naturaleza de donde nace el aprendizaje, es decir, hablándolo y abordándolo desde la epistemología. Entonces, el conductismo lo conocemos a partir de que es estímulo-respuesta, que se caracteriza por la memorización, pero que en algunas situaciones el estudiante no responde frente a algunos estímulos porque no ha extrapolado ese conocimiento a su realidad. Ya desde el cognitivismo, lo hablamos desde que se fundamenta principalmente en que el estudiante desarrolle tareas y ejercicios de manera repetitivas. Sin embargo, que lo que conlleva a esto, a que no se puedan brindar de pronto alternativas y propuestas de aprendizaje de acuerdo a las necesidades propias del estudiante y del contexto. Ya cuando los hablamos desde el constructivismo, entonces esto permite que se puedan integrar nuevos aprendizajes y situaciones que son afines a su realidad, a su contexto. Sin embargo, al de pronto al ser como tan amplio, puede generar, digamos, algunas rupturas frente a ese tipo de forma de cómo puedo abordar el conocimiento. Y también que esto implica que, aunque sea contextualizado, de pronto el estudiante no tenga las formas en las cuales poderlas desenvolver en el campo. ¿Qué nos conlleva todo ello? ¿Y por qué son importantes? Precisamente porque han permitido que nosotros podamos comprender las formas y las maneras como el ser humano aprende y adquiere el conocimiento. Y además eso nos permite entender, comprender esos enfoques, esas estrategias, esas diferentes formas de plantear métodos y herramientas que nos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y que permiten favorecer el ejercicio docente también. Eso nos lo dice Vega y compañía en el 2019 en nuestros artículos. Ya para finalizar, de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes. Entonces, si lo abordamos desde el contexto educativo, esto permite que podamos generar procesos de cambio a partir del conocimiento previo y adquirido, es decir, la correlación entre el aprendizaje previo y el nuevo conocimiento de lo que vamos a impartir, desarrollarle y adquirir, que van a adquirir y desarrollar nuestros estudiantes, esas habilidades, destrezas, comportamientos, cualidades y actitudes, lo que había comentado anteriormente, y que les permitan desenvolverse según las problemáticas y las situaciones que se presenten en el contexto. Ya es del ejercicio docente que nos implica directamente, bueno, digo que nos implica directamente es porque cada uno considero y creo que impartimos el conocimiento a partir de nuestras teorías, es que nos permite focalizar estos procesos de aprendizaje y llevándolos como un objetivo final que sería como un desarrollo de una formación integral, que el estudiante pueda cuestionarse, pueda tener esa capacidad crítica, pueda aportar al contexto social donde se encuentra, pero que también pueda responder a esas necesidades que se presentan en el contexto. Entonces, por ejemplo, si lo hablamos desde un campeonato, si lo hablamos desde una feria de las ciencias, si lo hablamos desde el ejercicio político en la votación, entonces son todas esas formas en las cuales es la formación integral que implica este ejercicio docente. Estas son las referencias bibliográficas para el foro. Muchísimas gracias y estoy muy atento a sus aportes. Chao, chao.